Yo nací el 20 de junio de 1930 en la ciudad de La Habana. Mm, los primeros años pasamos por varios lugares de donde vivían mis padres, que eran clase media baja, o sea, apartamentos, hasta que llegamos cuando yo tenía 4 años al Hotel Vista Alegre. Y ahí empieza una etapa en que ya me va marcando. De niño mi juego preferido era sencillamente oír y ver, porque era hijo único. Vivíamos en un edificio que, como te dije, no había nada más que otros dos niños, había muy pocos juegos infantiles. O sea, no hice muchos juegos infantiles en mi infancia. Pues fíjate, ingeniero arquitecto, porque era mi tío, mi familia por parte de padre, eran varios hermanos, pero había un hermano que era el principal de todos ellos, que era ingeniero arquitecto, muy importante. De hecho, yo me llamo Cristóbal, igual que él, porque él le pidió a mi padre que le pusieran mi nombre, Cristóbal, y esa era mi ilusión, ser ingeniero arquitecto, igual que mi tío. Uy, a mí casi me raptaron de la cuna. Eso lo oye mi mujer y se pone brava, pero es cierto. Te cuento, mi niñez no era muy solitario. Mi gran amigo en toda la niñez fue el Tesoro de la Juventud, una obra de 20 tomos que ya no se conoce, pero que en aquella época en que no había televisión, no había otros medios, el Tesoro de la Juventud, que lo empecé a leer a los 7 años, fue mi amigo porque como fui hijo único, pues tenía tiempo de sobra para estar leyendo el Tesoro de la Juventud. Hombre, hice deportes como otros niños, sobre todo béisbol o pelota, como le decíamos en Cuba, pero no fui un deportista grande hasta que llegué a la bicicleta, que sí, la bicicleta sí la usé bastante. La edad del primer amor, los 14 años. Como pasa siempre, uno se cree que uno fue el que tomó la iniciativa, pero eso no es cierto. La iniciativa siempre la toma la mujer. Era una chica que vivía en mi mismo barrio, no cerca, pero a través de la comunicación que tenía la familia de ella con un tío mío por parte materna, Rafael Ayala, pues ese fue el vínculo. Empezamos a conocernos muy pequeños. Cuando ya llevábamos como unos meses o un año de reconocimiento, un día me dijo, oye, ¿sabes que vamos a hacer un club? Y yo le dije, ¿un club? ¿Qué? ¿Pero de qué? ¿Qué cosa es la idea? No, para reunirnos una vez a la semana y poder bailar, etcétera, etcétera. Y claro, aquello era una trampa. O sea, se fundó el club que tenía, qué sé yo, 10 parejas de, de- de asistentes a todo dar. Las reuniones eran en casa de la que ya me había casado, casado con Z, ¿no? Ya yo no me había dado cuenta, pero ya yo estaba en el, en el ruedo. Y entonces empezamos en los bailecitos, tuve que aprender a bailar, que yo no sabía bailar, empezamos los bailecitos, pero como no había pasado el año, la chica me dijo, mira, el club, ya nos habíamos hecho novios. Y entonces como al año me dice, mira, vamos a suprimir el club. Y yo dije, pero ¿por qué quitan el club si esto es muy interesante, etcétera, etcétera? Después me di cuenta, tanto ella como su amiga más íntima ya habían casado el novio en el club y no les hacía falta el club. Y se eliminó el club por completo. Bailábamos más bien música americana, fíjate, el foxtrot. Y después ya yo empecé a bailar el bolero, el danzón y fui ampliando mis conocimientos dancísticos que siempre fueron malísimos. Estudié en las escuelas pías, que era no el colegio más importante que había en Cuba, había colegios más importantes, sobre todo el colegio de Belén,
de padres jesuitas y otros colegios católicos y no católicos, pero la orden Escolapia era una orden más modesta y sin embargo yo me alegro de haber estudiado en los Escolapios, no con los jesuitas, que tienen un sistema que ya creo que le crea una impronta a sus alumnos, o sea, me alegro no haber tenido que estudiar en los jesuitas, sino con los Escolapios. El resto de la carrera, pues mira, termino el bachillerato, claro. Aquí pasa una cosa muy interesante. Como mi tío era ingeniero arquitecto, la ilusión de mi vida era ser ingeniero y arquitecto. Hasta que llegamos a las matemáticas, sobre todo al álgebra, en el bachillerato, y me di cuenta que yo no funcionaba con los números, o sea, no me atraían los números. Entonces empiezo a pensar en otras carreras, pensé en ingeniero químico, pero dije, como además en Cuba en aquel momento podías hacer el bachillerato de ciencias o letras, o sea, el último año de la carrera podías optar ya por el bachillerato de ciencias que tenía asignaturas como matemática, física, etcétera, o el de letras que tenía asignaturas más afines a las letras. Yo estaba en un colegio, no estaba por la libre, y lo que hacía era, iba al colegio para asistir a las clases de la matrícula, digamos la rama que eran las ciencias las que se iba a seguir, y a las letras iba al examen directo por la libre, como se llamaba. En las ciencias eran 4 asignaturas, de las 4 me suspendieron en 2, y de las letras, que iba por mi cuenta, hice todas las asignaturas sin ningún problema, o sea que por eliminación tenía que hacer una carrera de letras. Ahí viene la segunda parte, ¿qué carrera de letras hacer? La Universidad de La Habana, no la universidad, sino una institución afín, repartía una especie de programa de todas las carreras, o sea, te ofrecían todas las carreras y además con todos los años, o sea, ahí tú te podías dar cuenta qué carrera podías escoger. Por supuesto, para mí nada más que quedaban 2 posibles, o filosofía y letras o abogado. Lo de filosofía y letras me parecía más bien cosa de damas, de hecho era así, o sea, era una facultad que la mayor parte de su matrícula eran mujeres, o sea, no me iba a sentir yo bien en ese tipo de matrícula y no veía qué venía después de esa graduación. Sin embargo, la carrera de Derecho sí me ofrecía la oportunidad de ser abogado, esa era una profesión que en Cuba tenía pues muy buen arraigo. Además de eso, había otra facultad en la Universidad de La Habana, que era la Facultad de Ciencias Sociales y Derecho Público, y que además tenía muchas asignaturas comunes con la de Derecho, o sea que podías hacer al mismo tiempo Ciencias Sociales y Derecho. Y eso fue lo que matriculé en la Universidad de La Habana. Bueno, yo tuve mucha suerte porque en la carrera de Derecho había unos premios que eran para los 12 alumnos más destacados cuando se terminaban la carrera, le daban un puesto de trabajo que daba el gobierno, o sea, para ser abogado defensor en las cortes de las 6 provincias que tenía Cuba. O sea, había 2 para Pinar del Río, 4 para La Habana, 2 para el resto de cada una de las provincias, y entonces según el expediente que tenías, pues te designaban, por supuesto, los mejores puestos para La Habana y los demás puestos para las otras provincias. Yo no pude alcanzar La Habana, no era el mejor o de los mejores expedientes de mi curso, pero sí lo suficiente para hacerlo de Pinar del Río. Un poco después, antes de terminarse los 2 años, me trasladaron a La Habana, o sea que hice mis 2 años de práctica de abogado defensor en la audiencia de La Habana. Estamos en el año, espérate que la memoria me falla, yo me gradué en el 47, año 52, más o menos.
Bueno, la vinculación a la música me nace desde que cuando soy un recién nacido, un párvulo en los brazos de mi padre. Déjame explicarte un poquito además la situación. Mi padre y mi madre, clase media baja, mi padre era lo que se llamaba en Cuba maestro de obras, o sea, es la especie de un capataz general del personal que está trabajando en una obra. Y mi madre no tenía, no había hecho carrera, aunque sí había hecho la primera enseñanza completa. Eh, entonces vivimos hasta mis 4 años, sé que pasaron por varias casas que yo no recuerdo, pero en definitiva tuvimos la suerte. Tengo que hablarte un poquito del lugar que era porque es muy importante para comprendas el resto. Tuvimos una suerte extraordinaria. Eh, el parque de Maceo es un parque muy importante en Cuba y estoy dando detalles porque supongo que esto va a funcionar más bien en España, o sea, para que la gente pueda tener una idea más exacta. Hay ese enorme espacio que es el muro del malecón, que es parte integral de Cuba, lo más básico de La Habana sobre todo, y en ese litoral, en un lugar determinado, hay un parque que se llama el Parque de Maceo, que está inmediatamente al lado del mar. Hacia la derecha, si recorres como 1 kilómetro, ya vas a encontrar la entrada de la Bahía de La Habana y en su lado derecho, por supuesto, el Morro, que es la fortaleza que estaba a la entrada de La Habana, con su farola. ¿Ok? Entonces, frente a ese parque Maceo, se hace un hotel, que en realidad era un hotel hospedaje, o sea, era porque lo importante era el café que había en los bajos, que se llamaba Café Vista Alegre. Y el café, como pasaba en España, era una institución muy importante en Cuba ya. Y este café especialmente lo era por la situación que tenía. Ese café te, ocupaba el frente de ese hotel, que daba 2 calles, o sea, a la izquierda daba al malecón, o sea, al mar, y hacia la derecha la calle San Lázaro. Y había arriba 17 apartamentos. En el apartamento número 7, que era sencillamente un cuarto, vivíamos nosotros, mi padre, mi madre y yo. Yo tendría 4 años cuando llego allí. Entonces, mi padre, que le gustaba cantar, como creo que te dije, lo que hacía era no en el balcón que daba al parque, sino iba al pasillo del hotel, un pasillo ancho que al final, a la izquierda, tenía otro balcón que ese sí daba al mar. Daba al mar y daba a que por la noche estaba viendo la farola del Morro con la luz que daba dando vueltas, que eso te va creando un efecto hipnótico, te va adormeciendo. Y además, desde ahí se oía perfectamente cuando sonaba el cañonazo de las 9 que daban en el Morro de La Habana. A mi padre, que le gustaba cantar, me cantaba, pero no me cantaba cantos de niños, arrorró mi niño, etcétera, etcétera. No, 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 no. Mi padre le gustaba cantarme, empezaba generalmente con la famosa Paloma y después incluía canciones españolas, Soldado de Nápoles y Baja la Guerra, etcétera, etcétera, canciones mexicanas, o sea, un repertorio muy amplio. Y ahí cuando ya sonaba el cañonazo de las 9, que se oía perfectamente, pues ya yo estaba prácticamente dormido y a la cama. O sea que ya empecé por esa parte. Además, el cuarto que teníamos, como te dije, miraba a la calle, y a la calle en los bajos, nada más y nada menos que ahí es que empiezan los aires libres de Cuba. No empiezan como la gente cree los que existieron frente al Capitolio. Se le llama aire libre a los lugares donde había música por la noche. Y ahí fue por primera vez donde había música por la noche. Pero además de la noche, de la música que escuché, que ahí escuché al trío Matamoros, escuché a muchas voces que después siguieron carrera en Cuba. En el parque, frente a nosotros, había una glorieta a lo largo del Parque Maceo. Y en esa glorieta, los sábados, tocaba un día la orquesta de la Policía Nacional
el otro sábado la orquesta del municipio de La Habana y el otro sábado la orquesta del Ejército de Cuba. O sea, tendría que haber sido sordo para no haberme convertido ya desde ese momento en un fanático de la música. Hombre, a Marisa, mi esposa, eh, yo no creo en el más allá, sencillamente. Creo que cuando te mueres queda lo que hiciste o lo que no hiciste, bien o mal es lo que va a quedar. Desgraciadamente perdí mis inclinaciones religiosas, claro, me educaron en la religión católica, la respeto muchísimo, o sea, envidio a los que creen en más allá, porque nosotros tenemos que tener una visión más, no sé cómo explicarte. Por otra parte, no me obliga, pero me inclina a hacer lo más que puedo en esta vida y hacerlo lo mejor que puedo, porque no pienso que voy a estar con dos alitas haciendo cosas después que me muera. Comiendo, para comerla la vi muy bien, pero para hacerla nada. No sé ni preparar un huevo frito. Uy, qué pregunta, porque eso ha ido variando a través de los años. Y mira que me han hecho entrevistas, nadie me ha preguntado por mi plato favorito. Pues mira, voy a ser nacionalista, o sea, arroz con pollo, que es lo que por años fue en Cuba el plato del domingo, el plato principal, el plato importante. Pues mira, el arroz con pollo. Sí, yo tuve una etapa de fumador, de fumar al mismo tiempo, o sea, no los tres al mismo tiempo, pero sí en la misma, en el mismo espacio. Fumaba cigarrillos, fumaba pipa y fumaba tabaco. Pero fumaba como se dice, ya estando bastante maduro, o sea, ya podemos estar hablando de los años, ya yo tenía 20 y pico de años, 30 años, cuando ya estaba aquí en Puerto Rico, estaba dirigiendo una obra, yo me dedicaba a la construcción, y cuando voy a llamar a un empleado de lejos, se me va la voz, oye, a mí me quedé sin voz, fui al médico, y el médico me dijo, tienes una pequeña cosa en la garganta, pero eso se va a resolver. Y se resolvió eso y se resolvió también porque yo dije, bueno, pues voy a dejar de fumar un año a ver cómo me va. Dejé de fumar un año y desde ahí en adelante no volví a fumar más nunca. Pues, oye, me han hecho muchas entrevistas y nadie nunca me había planteado eso. Pues te diría que aquí en Puerto Rico, en las playas de Puerto Rico, que hay muchas. En Cuba igual, en Cuba sería en la playa de Varadero, por supuesto. En el resto del mundo, pues escogería España. Claro, no en playas, pero paseando por España, paseando por las ciudades de España, por los lugares que más me gustan de España, que son muchos. Por supuesto, San Cristóbal por el nombre y básicamente con San Cristóbal, que es mi patrono. Bueno, mira, te voy a empezar por el más importante. O sea, tú te pasas la vida conociendo personas, o sea, yo he conocido muchas personas, además por mi dedicación a la música, pues he conocido cantantes, he conocido directores, he conocido compositores, etcétera, etcétera. Pero la figura más importante, hombre, fuera de las de Cuba, la figura de Cuba más importante que he conocido es Celia Cruz, pero la traté nada más que 2 o 3 veces. Y músicos cubanos, pues infinidad de ellos. Pero aparte de eso, la figura más importante, yo creo que a nivel mundial o universal que yo he conocido es Gabriel García Márquez. Tuve la suerte y el honor de que mi mujer y yo lo conocimos en Colombia. Hicimos una amistad muy breve porque sencillamente fue conocernos en un sitio, al día siguiente me convidó a almorzar, estar en su casa y ahí terminó el romance. Pero claro, eso es inolvidable, o sea, haber estado con García Márquez no se puede olvidar.
Oye, esa es una buena pregunta. Nadie me había hecho esa pregunta. Eh, pues no. Bueno, yo fumaba mucho, pero ya eso se terminó. Entonces ahora lo que sí, uso mucho caramelos cuando estoy trabajando, o sea, y por supuesto la manía mayor es que yo tengo que estar trabajando todo el tiempo con música. Ahora te voy a hacer una aclaración aquí muy importante. Soy un bisexual musical, en el sentido de que yo brego lo mismo con la música popular que con la música clásica. Tuve la suerte de la música popular, no tuve que ir a buscarla, o sea, la tenía, como ya te expliqué, en los bajos de mi casa. Al principio en Cuba además, cuando ya estaba viviendo en un barrio, todas las casas tenían radio y caminando hacia el colegio estaba oyendo música casi todo el tiempo. O sea, la música era un obligado en Cuba. Pero la música clásica un tío materno y Marisa, mi esposa, que también le gustaba, me llevaron a la música clásica. Resultado, que yo comparto la música clásica con la popular. Trabajo escuchando música clásica. ¿Por qué? Porque con la música popular me voy con la música, o sea, me voy con las letras, no me puedo concentrar. Con la música clásica sí me puedo concentrar. La importancia de vivir del chino filósofo Lin Yutang. No sé, soy malísimo bailando, es terrible, o sea, fíjate, para los bailecitos esos con mi novia, tuve que ir a una academia, porque yo no sabía bailar. Aprendí a bailar, pero siempre sido muy mal bailador. Depende del caso, o sea, me gusta conquistar las cosas que quiero disfrutar, etcétera, pero por ejemplo, yo llamo ser conquistado que llega una persona que no conozca y me hago amigo de esa persona. O sea, depende del objeto que se está acercando a mí. Sí, creo que sí, que en muchos casos sí y en otros no. O sea, no es una premisa que pueda decir es inobjetable. No. Hay casos y casos. Soy muy amplio en eso de los vinos, o sea, los vinos sobre todo, bueno, españoles sobre todo de los vinos. Aprendí en España que la fama grande de los vinos franceses no es tan cierta como la gente se cree. Muchos de esos grandes vinos franceses venían de España, pero eso es otra historia que se llevaría muchos vinos. Fíjate, uh, yo al principio no era bebedor de vino, o sea, en el trópico no se usaba mucho el vino, pero con los años, además, fue creciendo la importancia del vino a nivel universal y empecé a leer un poco, a informarme sobre el vino. Estamos hablando de los años, quizás sean los años 50, por allá, y se decía siempre que los vinos más importantes eran los vinos franceses. Años después ya yo empiezo a viajar y claro, en Cuba más bien había vinos españoles, era lo que teníamos. Pero cuando empiezo a viajar, uno de mis primeros viajes es a España, y en ese viaje a España se salía de España y se iba hacia Francia. Íbamos en una guagua, con un ómnibus, con una serie de turistas como yo y un guía que nos iba informando. Me llamó la atención, íbamos corriendo saliendo de España hacia Francia, y vi que en la carretera había unos camiones muy viejos que tenían detrás un tanque enorme, pero el tanque también viejo, y todos iban hacia Francia. Y le pregunté al guía, le dije, ¿y esos tanques que tienen? El guía, con cierta reluctancia, pero como yo le insistí, me dijo, bueno, mire, esos tanques llevan vino español, que no es muy importante aquí ese vino, pero cuando llega a Francia se empiezan a llamar, y ahí estaban los nombres de los vinos franceses, cuáles son los vinos franceses más importantes, los vinos franceses. O sea, los franceses cogían el vino español y lo cambiaban. Entonces, claro, después de eso sí seguí bebiendo vino, pero fiándome más en mi paladar,
que en lo que decían las etiquetas de los vinos. Y dentro de eso sí, he sido siempre fiel a los vinos españoles, aunque estoy notando ahora un problema. Eh, Todo el mundo considera que el río más grande del mundo es el río Amazonas, pero como yo veo que en casi todas las etiquetas de los vinos españoles ahora está uno de los dos grandes ríos que hay en España, parece que no. Parece que los ríos españoles son los más grandes del mundo porque admiten una serie de marcas de vino que es enorme. Bueno, mira, había una época en que yo lo que bebía era la bebida casi nacional de Cuba, el Cuba Libre, que es el ron con Coca-Cola. Y claro, me daban después pasaba unas noches malísimas, etcétera. Y alguien me dijo, ven acá, ¿por qué tú tomas el ron con Coca-Cola, el Cuba Libre? Le decía, hombre, porque es muy bueno el Cuba Libre, sabroso y tal y tal. Pero no te cae mal. Y yo, sí, yo después tengo sueños, tengo pesadillas, etcétera. Y me dice, es que lo que estás bebiendo es una pelea. Le digo, pero ¿por qué una pelea? Me dice, porque estás bebiendo, por un lado, la Coca-Cola, que tiene a levantarte, o sea, a levantarte el espíritu, etcétera, y estás bebiendo por otra parte el ron que te da sueño, y ahí se te forma un problema entre el sueño y el no sueño, y eso es lo que te pasa. Y efectivamente era eso, y eliminé el ron por todo, y la Coca-Cola sí la tomo, pero más bien tomo vino. Eh, Fíjate, en este momento ya casi, bueno, miedo en el sentido, digamos, más directo del miedo, o sea, que sientas un trueno y te asustes por un trueno. No, 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 no. Esos no son mis miedos son a nivel universal. O sea, creo que este mundo va en definitiva a ser dominado por uno de los grandes poderes, no con los cañones, no con los aviones, sino el que controle las comunicaciones. O sea, esa lucha que tienen ahora tanto China como Rusia y menos casi ya los Estados Unidos y otros países de tener bases en la Luna, tener bases, es sencillamente tratando de lograr controlar el espacio. El que controle el espacio va a controlar el mundo. Y será un mundo a base del control de ese país, que puede ser China, que puede ser Rusia, o quizás otro, no se sabe. No creo que sea romántico. Puedo tener momentos románticos, o sea, creo que todos nosotros tenemos un poco de romántico o no tenemos nada de romántico, o sí tenemos mucho de romántico. Yo me pongo en el término medio, o sea, hay cosas que me producen una reacción que es romántica, muchas veces la música, por supuesto. Sí, lo que pasa es que al mismo tiempo trato de olvidarlo, y en este momento no te puedo citar ningún momento, pero que he metido las patas, como decimos en castellano, más de una vez, por supuesto que las he metido. Bueno, vamos a empezar por Cuba, que me es lo más fácil. Por supuesto, a quien más admiro es a José Martí, en eso no hay la menor duda. Entonces, en cuanto a líderes, o sea, a nivel universal, el líder que creo que hizo más con lo que podía hacer y en las circunstancias que se vio, yo te diría que es a Winston Churchill, que ya cada vez menos la gente lo aprecia, lo tiene en cuenta, pero yo creo que sin Winston Churchill no se hubiera podido ganar la guerra contra Alemania. Y la otra... En Puerto Rico, yo creo que con todos los defectos que haya podido tener, con todas las cosas malas que haya podido hacer, Muñoz Marín, el que fue gobernador de Puerto Rico muchos años. No, ya yo no tengo en eso preferencia, o sea, como estoy trabajando con la música, como te expliqué antes, clásica y popular al mismo tiempo, y además en eso voy cambiando, según van pasando los años, voy cambiando, no me aferro a una cosa que me puede haber gustado cuando tenía 20 años y ahora la aprecio de otra manera y puede haber venido otra cosa. Claro, normalmente ya las cosas muy nuevas que están pasando ahora en la música no me satisfacen, pero no las elimino ni las ataco. O sea, yo creo que puede ser que ya yo no tenga la facultad
de poder apreciarlas como es debido. O sea, le tengo que dar su oportunidad. Me dice, ay, esa música de ahora, malísima. Pero la gente la sigue. Y si la gente la sigue, por algo será. Algo le encuentran. Déjenlo con su música. Hablamos del reggaetón. Hablamos del reggaetón, sí. El béisbol. O sea, yo francamente no concibo cómo la gente sigue el balompié. O sea, me parece que es la cosa más estúpida del mundo, donde se usa la cabeza para darle a la pelota, no para pensar. Además, el fútbol, para mí, solamente hay una jugada, el gol, el pase y el gol. Solamente, además, transcurre a una rapidez tan grande que tú no puedes anticipar ni pensar lo que va a suceder. O sea, tú nunca sabes si el gol lo va a dar fulano, mengano, no se sabe. O sea, vives en las tinieblas hasta que llegue el gol. Y además pasó lo siguiente en el orden personal. Por una sola vez en mi vida fui a un juego de fútbol en Cuba hace muchos años. Yo tendría 15 años, 16 años. Jugaba un team que habían hecho un all-star de jugadores cubanos contra un team que venía de Brasil. Empezaron a jugar. Inmediatamente me di cuenta que los cubanos lo que estaban tratando de darle no era a la pelota, sino a los tobillos de los brasileños. Y los otros sí estaban tratando de darle a la pelota. Desgraciadamente, cuando estábamos sentados, en un momento determinado vino una pareja a sentarse, pasaron delante de nosotros y ahí fue el primer gol, no lo vi. Más adelante se me ocurrió pedir una cerveza y cuando estaba pagando para la cerveza vino el segundo gol y no lo vi. O sea, tienes que tener tu mente concentradísima todo el tiempo en una cosa, mientras que en la pelota tienes no dos jugadas, tienes decenas de jugadas diferentes. Tú puedes pensar la jugada que puede venir y coincidir o no con lo que va a pasar, pero estás participando mucho más en el juego. Además hay 20, 25, 30 jugadas diferentes en un juego de béisbol. La gente en el mundo van por un camino muy, muy malo. O sea, este sistema todo que tenemos que se está concentrando, ya no estamos pensando. O sea, yo le pregunto muchas veces, y te voy a preguntar a ti, ¿qué cosa es el sentido común? Eso es lo que nos está faltando, sentido común. O sea, la gente se ha concentrado en los otros 5 sentidos, pero esos no son los importantes. El importante, el que hace manejar a esos 5 es el sentido común. Y se hacen cosas a nivel universal que tú dices, pero esto no tiene sentido común. Pues fíjate, nunca fui al Asia, o sea, me hubiera gustado ir al Asia, pero no tanto como para hacerlo a estas alturas de mi vida. Pero disfruté mucho mis viajes a Europa y por supuesto de toda Europa lo que siempre me gustó más es España, indiscutiblemente. Uy, qué pregunta, qué pregunta. Yo hasta hace poco creía que eran los Estados Unidos, pero ya tengo serias dudas, o sea, quizás algún país pequeño de Europa, de esos que nadie habla de ellos, pero que sí van haciendo su vida tranquila, como Noruega, etcétera. Quizás alguno de esos pequeños países. El español mal y el inglés peor. Uy, mi sueño incumplido serían muchos. Por ejemplo, como yo viví los primeros 30 años de mi vida en Cuba, después 61 años en Puerto Rico, pues mis sueños, tengo 2 sueños. Primer sueño es en el de Cuba, que cese el régimen que tiene ahora, que llegue a tener un régimen democrático. Y en el caso de Puerto Rico, que tuviese la independencia, que no creo que vaya a lograr más nunca. Esos son los dos sueños que tengo. Sí, lo ideal sería la independencia de Puerto Rico, pero ya a estas alturas de juego es imposible. No creo que los americanos le vayan a dar nunca ni la independencia, ni le vayan a dar nunca el ser un estado de la Unión. ¿Por qué? Porque hay otros estados pequeños, pobres de la Unión, que siempre se van a oponer a que Puerto Rico le den la estadidad y no se la van a dar. Uy, esa es una pregunta que nunca me había porque como he visto tantos cines,
no sé qué decirte. En el orden de hacerme variar de, de lo que yo creía a lo que es la vida, pues fíjate, una película americana, de las muchas películas de vaqueros, que son centenares de películas de vaqueros, ni me acuerdo el título de la película. Lo gracioso es que la película narra la vida de un sheriff que es importante, o sea, un hombre que es bueno, hacer bien, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces ese hombre, al final de la película, que siempre gana el bueno, no gana el bueno. Ese hombre cuando se va a montar a caballo, que se va a ir de un pueblo, un maleante de esos le mete un tiro y lo mata. Y entonces, claro, no lo mata inmediatamente, el hombre se está muriendo. Y entonces los que están alrededor del hombre le dicen, cojan al que lo mató, ya lo cogimos y le vamos a hacer esto y le vamos a hacer otro. Y el hombre dice, no, 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 no le hagan nada de eso. Suéltenlo para que tenga que pasar por la vida lo que yo he pasado. Quizás sea esa. Y la otra, la que sigo creyendo que es una gran película, Lo que el viento se llevó. O qué hora o qué día de la semana tú quieres que te diga. No, van cambiando, o sea, esa es otra cosa, no amarrarte a... ha habido música que me ha gustado mucho en algunas ocasiones y ya no me gusta tanto, o sea, no, bueno, salvo cuando quiero que llueva y no fallo. El Violeta, 17. Uy, 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 uy. No. Algunas. No, porque además eso cambia, o sea, mi cartelera cambia. De música cubana, de música cubana. Céntrate en la música popular cubana. Bueno, nómbrame algunas. La primera no es cubana, pero como es la primera canción que oí en mi vida y la oí durante por lo menos 1 o 2 años, todos los días, es La Paloma. Con eso empieza mi repertorio, con La Paloma, no queda más nada. Entonces, claro, ya cuando me voy abriendo paso en la música, pues, por ejemplo, Cubanacán. ¿Por qué me gusta Cubanacán? ¿Por qué le pongo a mi programa radial, que estuvo en radio en Puerto Rico como 10 años y se llevó varios premios en audiencia en una que se daban? Porque Cubanacán se dice que en el idioma indio era el corazón de Cuba. Y efectivamente lo tomé. Además, Cubanacán es una canción que usé mucho tiempo sin darme cuenta por qué pasaba algo en el arreglo de la canción, que era una cosa que no hacían otros autores. Cubanacán comienza y entonces lo primero que se escucha no es la voz humana. Lo primero que se escucha es alguien que silba la melodía de Cubanacán. Y después sí empieza Cubanacán, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué el autor hizo eso? Nunca lo explicó, pero yo lo descifré. O sea, ¿por qué hay un silbido? Muy sencillo. ¿Cuál fue el maestro de canto que tuvo el ser humano? Los pájaros. Entonces lo que está haciendo Cubanacán, que lo que va a describir es un sitio idílico, o sea, un sitio empezando, claro, lo que está silbando está remedando al pájaro, es el pájaro que es de donde aprendimos a cantar, o sea, el ser humano aprendió a cantar de los pájaros, no de otra manera. Y eso me costó mucho tiempo darme cuenta, o sea, empecé el programa porque me sentí, y un día digo, caramba, esto es así, o sea, el silbido es Dios que lo puso en la voz de las aves para que después las aves se lo pasaran al ser humano. Y de ahí el ser humano, pues entonces, lo lleva a cada uno de los idiomas, de todos los cientos de idiomas que hay por el mundo.